Ahora lo tengo abierto. Hoy vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar del sistema inmunológico, el sistema inmune, como lo quieran ver. La misma cosa al final del día. Entonces, este es otro, ya por así decirlo, otro módulo. ¿Okay? Ya hemos visto ciertas cosas de la inflamación, de la reparación del tejido, de más o menos de los eventos trombóticos. Entonces, hoy vamos a tratar este otro tema del sistema inmunológico. Hoy lo básico, o sea, lo fisiológico. La otra semana veremos la parte de la enfermedad del sistema inmune y las otras dos clases restantes, si no me equivoco, debemos nosotros hablar sobre las bases de la neoplasia. Entonces, hasta ese punto va a llegar nuestro primer examen parcial. Son como 10 temas más o menos. Bastante para estudiar entonces. Después coordinamos la fecha, la hora, la cantidad de preguntas, etcétera. Pero por el momento, eso es lo que nosotros tenemos hasta este punto en nuestro curso. ¿Okay? Tienen preguntas, me la hacen al final de la clase. Y entonces yo voy a hablarles un poquito sobre qué es el sistema inmunológico, qué hace, para qué sirve y un poquito después, cómo lo hace. Bien, usted sabe que parte de ser humanos, de ser organismos multicelulares, es una constante lucha por sobrevivir. Todos esos elementos que hemos hablado, que si la inflamación, que si la reparación del tejido, que si la trombosis, que si la hemostasia, bla, bla, bla. Todo eso que hemos hablado, todos son mecanismos que aseguran nuestra supervivencia como organismos multicelulares. Entonces, siempre vamos a tener nuestro némesis, nuestro oponente, que son los organismos unicelulares. ¿Okay? Y no solamente unicelulares, porque también hay multicelulares como los parásitos, pero es una batalla entre organismos, ¿ok? Para ver quién gana. En este caso, la batalla al final del día se resume en humanos versus el resto. Entonces, desde tiempos ancestrales, nosotros hemos sido eh, elemento clave de la batalla contra los microorganismos. A veces perdemos, pero la gran mayoría de las veces ganamos gracias al desarrollo de nuestro sistema inmune. Usted todos los días se expone a organismos, microorganismos en este caso, y ni te das cuenta, porque tu sistema inmune hace el trabajo. Por ejemplo, esta agua que yo estoy tomando aquí, abajo que se me cae, esta agua no es estéril, ¿ok? Esta agua tiene cualquier cantidad de parásitos, bacterias, etcétera. El vaso tampoco es estéril. El aire que respiramos tampoco es estéril. Entonces usted se enfrenta y ni se da cuenta a cualquier cantidad de bichos todos los días, pero tu sistema inmune hace el trabajo y tú ni te das por enterado. Cuando tú te enfermas debido a algún agente infeccioso, es porque tu sistema inmune, pues ahí sí recibió batalla. Pero la gran parte de las veces nosotros ganamos y no, es tan eficiente que uno ni se da por enterado. Entonces, en el sistema inmune, nosotros vamos a conocer en esta clase un montón de células que la mayoría de ustedes ya está familiarizada con ellas y otras moléculas, esencialmente citoquinas, que sirven para protegernos de estos microbios o microorganismos patógenos, como usted le prefiera decir. ¿Okay? Eso ocurre en un sistema inmune íntegro. Entonces, el sistema inmune, como yo siempre les hablo aquí, la palabra clave es la regulación. El cuerpo siempre trata de tener sus componentes bien regulados. Cuando algo se desregula, entonces viene el problema. Se rompe el equilibrio. Entonces, si la regulación es el equilibrio, mucho es malo y poco es malo. Entonces, el mismo principio aplica para el sistema inmune. Un sistema inmune debilitado hace que tú seas susceptible a las infecciones. ¿Okay? En este caso, en el ejemplo clásico, el paciente con HIV-Sida. No lo mata realmente el SIDA per se. Lo mata cualquier bicho que le caiga y lo friegue todo. Que realmente a ti, una persona inmunocompetente, eso no te hace mayor daño. Lo contrario también aplica. Tú puedes tener una enfermedad de un sistema inmune hiperactivo, un sistema inmune que actúa demasiado. Que el mejor ejemplo tú lo encuentras con las enfermedades autoinmunes. Son las enfermedades donde nuestro propio sistema inmune es el que nos ataca. Lupus, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, tira línea, ¿ok?
Ir a línea. Entonces, nuestro sistema inmune no solamente son los linfocitos, no. Hay órganos que forman parte fundamental del sistema inmune. Para la médula ósea, el timo y todos los otros órganos linfoides secundarios, ¿ok? Todo lo que es el MALT, los ganglios linfáticos, el vaso y toda la red de los linfáticos, ¿no? Los vasos linfáticos. Todo eso forma parte de nuestro sistema inmune o inmunológico. Entonces, cuando nos enfrentamos a un potencial organismo agresor, cuando nos enfrentamos al enemigo, dependiendo del nivel que presente el enemigo, nosotros vamos a tener dos tipos de reacciones. Por ejemplo, cuando un tipo roba, se supone que estás en Albrook Mall y alguien roba una joyería, ya no vas a traer acá a los antimotines para que haga un tiroteo contra ese ladrón. No, tú traes acá unos policías con el entrenamiento adecuado para que lo neutralicen. O sea, no tienes por qué estar tirándole bombas nucleares a ladrones comunes y corrientes. Lo mismo ocurre en tu sistema inmune. Por eso tú tienes líneas de defensa básicas y otras que son especializadas. Las básicas podemos decirle, palabras más, palabras menos, la inmunidad innata. Es la inmunidad que siempre está. Ejemplo de inmunidad innata es tu piel. Tu piel es una barrera que actúa como un medio físico para prevenir que cualquier microorganismo entre. Por eso es que si tú te cortas y no te cuidas la herida se puede infectar, porque la herida presenta una puerta de entrada para potenciales microorganismos. Entonces, si eso llega a ocurrir, ocurre lo que nosotros conocimos en la parte de la inflamación aguda. Y si la inflamación aguda hace el trabajo, cool. Tú quedas como si nada, quedas como nuevo. Tu cuerpo se encarga de todo eso. Claro, puedes estar frente a un organismo más peligroso, un organismo más especializado, y puede que tu inmunidad innata fracase en la vida. Entonces, tienes que recurrir a armas más potentes. ¿Okay? Entonces, en estas armas más potentes encontramos la inmunidad adaptativa. En un inicio, cuando éramos organismos más simples, quizás la inmunidad innata hacía perfectamente el trabajo. Inmunidad innata es lo que usted ve aquí, ¿no? Barreras epiteliales, no solo la piel, sino el epitelio de tracto gastrointestinal, respiratorio, urogenital, los fagocitos básicos, los neutrófilos, tú sabes que esos tipos comen lo que sea, ¿ok? Está el complemento, que usted sabe que son proteínas que destruyen bacterias, y las células NK, que las conocemos más adelante. Ellas destruyen lo que sea. O sea, no reconocen, destruyen y ya. ¿Okay? Todo lo que perciben como extraño, bukutu, lo acaban. ¿Qué ocurre? Así como nosotros nos hemos hecho más inteligentes, más sabios, más capaces, los microorganismos también. ¿Okay? Ellos también se han vuelto más inteligentes, más sabios, más capaces y han logrado bypassear todos esos elementos de la inmunidad innata. Entonces, hoy en día, con esos organismos que son más potentes, toca utilizar armas más potentes. Y estas armas más potentes la constituye la inmunidad adaptativa, donde encontramos todo el set de linfocitos con funciones muchísimo más especializadas que, sin ofenderlo, el neutrófilo promedio. Bien, una pequeña introducción. Hablando un poquito de la inmunidad innata, como le dije, todas nuestras barreras físicas, que esencialmente son puros epitelios, nos protegen de potenciales agresores. Si por alguna razón uno de esos agresores logra bypassear tu barrera epitelial, entonces tú tienes sistema de vigilancia. Son como los guardias de seguridad del centro comercial. Ellos están ahí, quizá los tipos no van a abrir una balacera contra un maleante o un ladrón, pero lo que sí van a hacer es alertar esto para que vengan los policías que ya son más especializados. Y lo otro que pueden hacer es tratar de reducir al agresor, el ladrón en este caso, con sus métodos que tengan a su alcance, ¿no? De repente los tipos tienen una macana, tienen una esposita, pero definitivamente no va a aparecer un guachimán de esto con una AK-47. ¿Me explico, no? O sea, tuvo un muere con un rifle así en un centro comercial, yo me asustaría. O sea, ellos no tienen el entrenamiento para eso, ¿ok? Entonces ellos tienen un entrenamiento básico. En ese sentido, tú puedes considerar
que tu inmunidad innata tiene un entrenamiento básico. O sea, ahí tú tienes fagocitos como los neutrófilos, que sí, es un mecanismo eficiente para eliminar bacterias, pero es básico. Tienes a las células dendríticas, que ahora conoceremos que son las células presentadoras de antígenos por excelencias. Ya les mencioné natural killers y sobre todo el complemento, que son proteínas que destruyen bacterias. Todos estos elementos que están acá arriba captan que algo no está bien. ¿Ok? ¿Y cómo lo captan? Por medio de receptores. Receptores como los Toll-like receptors, ¿ok? Los TLRs, que captan que un microbio entró al cuerpo. O también están los receptores tipo NOD, NOD, que son receptores que captan componentes de células que están muertas. Correlacionando con el taller que vimos en la clase anterior, cuando tú te cortas, no hay inflamación porque entró una bacteria. Hay inflamación porque al cortarte, tú lesionas los tejidos. Y gran parte de esos tejidos lesionados sufren lesión irreversible. O sea que, plácata, mueren. ¿Ok? Entonces, esas células muertas son las que atraen a la inflamación para que eventualmente el tejido este se pueda reparar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo el cuerpo sabe que hay o microbios o células muertas? Gracias a estos receptores que los detectan, ¿no? Tú ves acá, tienes bacterias con componentes en su pared celular que son detectadas por los TLRs, Toll-like receptors. Tienes acá, por ejemplo, hongos que son detectados, perdón, por estos receptores de lectina. Y cuando la célula se muere, ¡puf!, el citoplasma literalmente explota, se liberan restos de la misma célula que son detectados por los receptores tipos NOD o NOD. ¿Okay? Entonces, de ese modo, el cuerpo activa la señal. O sea, por ejemplo, si un microorganismo bypassea un receptor de estos, entonces la inmunidad innata por parte de los fagocitos no se activa. ¿Okay? Eso puede pasar. Es como si, por ejemplo, un maleante se viste de policía y pasa encubierto. Este tipo de cosas también ocurren a nivel del sistema inmune. Una vez que la inmunidad innata ha detectado que algo no está bien, activa principalmente dos mecanismos. El primero es la inflamación, que ya me consta que usted conoce y maneja bastante bien para fines prácticos de los objetivos del curso. Y lo otro que puede hacer es activar una defensa antiviral. Quizás no tan especializada, pero sí tiene la capacidad de activarla, ¿no? Inhibiendo la replicación viral. Eso es en papel, porque la verdad es que la gran mayoría de los virus han logrado bypassear esta respuesta de la inmunidad innata, pero sí existe, ¿ok? Entonces, la inmunidad innata controla la situación, pero al mismo tiempo informa a la inmunidad adaptativa, para que si esta fracasa, entonces se active de una vez esta inmunidad adaptativa y entonces esto potencia el ataque, por así decirlo. Entonces, digamos que lamentablemente la inmunidad innata fracasó, ¿ok? El microorganismo logró zafarse. Por ejemplo, el ladrón agarró, se robó toda la joyería y el tipo salió corriendo y los guardias de seguridad no lograron captarlo. Entonces tienes que llamar a los policías para que lo correteen y lo neutralicen, ¿ok? Algo similar ocurre en tu cuerpo. Entonces tu cuerpo activa mecanismos más potentes, más especializados por medio de la inmunidad adaptativa, donde encuentras la gran familia de linfocitos, ¿ok? Sobre todo los B, que son los que producen anticuerpos. Dentro de esta inmunidad adaptativa encontramos dos clasificaciones. Está la humoral, que es la que es mediada por anticuerpos, que repito, los anticuerpos lo produce el linfocito B, y está la inmunidad que es mediada por células, que esencialmente es orquestada, como dice la palabra acá, no lo leí, me la puse de memoria ya, por los linfocitos T. Entonces, este esquema de acá te resume esencialmente los elementos celulares que tú encuentras en las respectivas inmunidades. Ya saltamos de la innata y en la adaptativa encontramos células T o linfocitos T, en el que esencialmente encontramos los CD4 y los CD8, los helpers y los citotóxicos, y encontramos los linfocitos T, que recuerda que son los que se diferencian en la célula plasmática para que ésta eventualmente produzca anticuerpos específicos contra ese agresor que está atacando tu cuerpo en ese momento. Tú no te das cuenta, pero normalmente
en todos tus tejidos conectivos, mucosas, tejidos y sobre todo la sangre, tú tienes cualquier cantidad de millones de anticuerpos corriendo en tu sangre. Entonces, cuando tú respiras y captas microorganismos del ambiente, ellos entran, pero como tú tienes anticuerpos vigilantes recorriendo, esos anticuerpos agarran y ¡puf! Destruyen ese potencial agresor y ni te das cuenta, porque los anticuerpos saben reconocer porque se desarrollaron en un proceso de memoria. Entonces, eso es parte de la inmunidad adaptativa. Por ejemplo, yo estoy tomando este café aquí, repito, por muy caliente que esté, que no está tan caliente, no está estéril. Probablemente, cuando yo estoy pegando la boca, hay muchas bacterias ahí. ¿Quién quita que hasta parásitos? Si yo me lo estoy tragando, eso entra por mi cuerpo. ¿Y por qué eso no me hace daño? Porque yo tengo anticuerpos que me defienden contra cualquiera de esos patógenos conocidos que yo ingiera. Claro, el problema existe cuando me como uno que no conozca. Entonces puede que me enferme, puede que haga fiebre, etcétera. Esos eventos te indican a ti que tu cuerpo está peleando contra el microorganismo y al final del día, por lo general, tu cuerpo gana. ¿Okay? ¿Qué gana tu cuerpo? Un anticuerpo. Un anticuerpo que la próxima vez que nos encontremos, ¡jácata! Tú ganas la pelea y ni te das cuenta. Eso con respecto a los anticuerpos. Los linfocitos T son un poquito más dramáticos, por así decirlo. Los linfocitos T, ¿qué hacen? Hay ciertos organismos que son un poco más peligrosos, como por ejemplo los virus. Los virus lo que hacen es que se meten adentro de tus propias células y ahí comienzan a replicarse. Entonces, los linfocitos destruyen estas células que están infectadas. Es como, por ejemplo, en las películas de zombies. Por ejemplo, tú tengo una película de zombies y a tu mamá la muerde un zombie. O sea, tú sabes que tu mamá se va a convertir en un zombie. Entonces, ¿qué te toca a ti? Meter un tiro a tu mamá, ¿ok? O a tu hermana, o a tu papá, o a tu hijo. O sea, así de dramático como con las películas. Que la gente lo hace llorando. Bueno, los linfocitos T matan a sus hermanas que están infectadas por virus. Las asesinan, ¿ok? Por eso se llaman linfocitos T citotóxicos, que cito de células tóxicos, pues, tóxicos, pues. Entonces, asesinan células que son infectadas por virus y también los citotóxicos asesinan células que están rumbo a convertirse en células neoplásicas. ¿Okay? Y otra cosa que hacen los linfocitos T, en este caso la división de los ayudantes, que son los CD4, ellos llaman fagocitos. ¿Ok? Ellos secretan citoquinas que llaman y activan fagocitos para que comiencen entonces a destruir. Esos son elementos que vamos a ir discutiendo a lo largo de esta clase. Bien, entonces tu sistema inmune es como un ejército, ¿ok? En el ejército tienes cualquier cantidad de divisiones. Tienes, por ejemplo, los soldados rasos, tienes a los oficiales de alto mando, tienes los francotiradores, tienes la unidad aérea, tienes la unidad naval, tienes a los médicos, o sea, tienes muchas divisiones que forman parte del ejército. Cada uno de esos elementos cumple con su función específica, ¿ok? Es una unidad bien organizada. Por ejemplo, tú nunca verás en un ejército al general yendo en la primera línea de defensa. Jamás. El general está desde su cuartel dirigiendo. Eso es lo que hacen los oficiales. Entonces, en tu sistema inmune y en el mío ocurre un evento similar. Tú tienes a los linfocitos que son los que deciden qué vamos a hacer. Los linfocitos son como los oficiales. Los linfocitos son como agentes de alto rango. Realmente ellos no se meten a pelear per se. ¿Okay? Ellos primero ven las cosas de las alturas y entonces dirigen a sus tropas. ¿Okay? Las tropas serían los neutrófilos, los macrófagos, etc. Tú tienes otras células presentadoras de antígenos. ¿Quiénes son esas células presentadoras de antígenos? Esos son como los guachimanes. O sea, son los que captan que algo entró al cuerpo, algo que no debería estar ahí. Entonces, al captarlo, activan la voz de alerta, que es lo que llaman los linfocitos. Por ejemplo, Dios no quiera, en tu casa roban. La única forma de que los policías vayan a tu casa a averiguar qué pasó es que tú los llames, que tú hagas la denuncia, que hagas el reporte. Si en tu casa roban y tú no dices nada, es que quedaste robado. Probablemente quedes robado igual, ¿no? Pero tú no, si tú no haces la denuncia, nadie va a hacer nada. Entonces tú tienes que activar los canales de comunicación para que se active la investigación.
Lo mismo ocurre en tu cuerpo. O sea, tus linfocitos no están ahí captando cada cosa que entra. No, eso es trabajo de las células presentadoras de antígeno. Y finalmente tienen las células soldado, o sea, las que atacan, las que destruyen, que le vamos a llamar de forma colectiva células efectoras. Entonces, la gran gama de linfocitos tiene que poder entender los antígenos para poder captar. ¿Cómo los entiende? Por medio de muchos receptores, ¿ok? Muchos receptores que le ayudan al linfocito a saber qué hacer. Por ejemplo, cuando yo les mando a ustedes a hacer las charlas, yo les digo a ustedes tienen que hablar del sistema inmune, de la célula del sistema inmune, de la inmunidad innata, adaptativa. Yo te doy a ti tus indicaciones, ¿ok? Pero yo te digo a ti, ay, tienes que hacerla en PowerPoint, ay, tienes que hacerla en Keynote, ay, tienes que hacerlas con estos colores. No, 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 yo asumo que tú sabes hacer eso. ¿Me explico? Yo asumo que tú sabes hacer eso porque tú has recibido un entrenamiento previo que te ayuda a ti a tener ese conocimiento. Tus linfocitos también tienen un trabajo similar. Años, millones de años de evolución han hecho que ellos sean inteligentes y sepan cómo actuar frente a determinado potencial antígeno. ¿Okay? Por cierto, ¿qué es un antígeno? Yo se lo voy a decir palabras menos. Antígeno es cualquier cosa que tu cuerpo reconoce como extraño. No necesariamente es un patógeno, pero sí es algo que reconoce tu cuerpo como extraño. Entonces, por ejemplo, si yo te digo a ti, dime qué hace un neutrófilo, tú me vas a responder, es un fagocito, come bacterias. Yo te pregunto a ti, dime qué es la inflamación crónica. Tú me decís esto, esto y lo otro. O sea, cada vez que yo tengo una pregunta, tú la analizas y respondes en base a tu conocimiento. O sea, no vas disparando sin pensar. Bueno, tu sistema inmune es similar. Tu sistema inmune no piensa y analiza y da una respuesta acorde al problema que le plantea. Eso está logrado con millones de años de evolución que le han proveído a nuestros linfocitos toda esa precisión al momento de defendernos. Entonces, de forma generalizada, linfocitos los encontramos en todo el cuerpo. Algunos están circulando en la sangre y otros se encuentran en los órganos linfoides, como por ejemplo este que está acá a la derecha. Este es un ganglio linfático clásico con su distribución de los linfocitos de la corteza en folículos linfoides. Este que está acá es un primario y este que está acá es un secundario. El secundario va a tener su centro germinal. En el centro germinal se está dando la presentación de antígeno con la intención de que un linfocito B desarrolle la maquinaria adecuada para poder generar un anticuerpo específico para el antígeno en cuestión, para neutralizarlo. Eso no solo ocurre en los órganos linfáticos, eso ocurre en el MALT, que es el tejido linfoide asociado a mucosa, eso ocurre en las amígdalas, eso ocurre en el vaso. O sea, todas esas son estaciones de análisis de potenciales antígenos. ¿Okay? Los linfocitos. Jamás tú me puedes decir a mí en un frotty de sangre periférica, este es B, este es T, este es NK. No, es imposible, porque morfológicamente todos los linfocitos son igualitos. ¿Okay? Si tú quieres decirme cuál es cuál, tienes que usar otros métodos para distinguirlos. Lo que sí es cierto es que las funciones son completamente distintas de un B a un T. Completamente distintas. ¿Ok? Entonces, los linfocitos no nacen sabiendo. ¿Ok? Así como usted tampoco nació sabiendo, el conocimiento que ha adquirido hasta el momento le ha tocado estudiar, esforzarse, investigar, etc. Su linfocito, para llegar a ser un linfocito experto, también le toca hacer algo similar. Entonces los linfocitos en un inicio eligen su escuelita. ¿O no la eligen? Están designados para su respectiva escuelita. Entonces, la primera escuelita ocurre o se da en los órganos linfoides primarios. Los linfocitos T, su escuelita es el timo. De hecho, T es de timo, ¿no? Linfocito T de timo. Mientras que los linfocitos B, la B es de bone marrow. Los linfocitos B maduran en la médula ósea. Estos respectivos entrenamientos que reciben estas escuelitas le ayudan a estos linfocitos a reconocer cualquier cantidad de millones de antígenos.
Eso lo logra realizando millones de distintas codificaciones al nivel del DNA. ¿Cuándo él aprende eso? En sus respectivas escuelitas. O sea, el linfocito es inteligente. O sea, créanme que el linfocito es la célula más especializada del sistema inmune. El tipo es súper brillante. Bien. Así como usted comenzó primero en kinder, después pasó a la primaria, después a la secundaria, después a su bachillerato y ahora está en la universidad y quizás después quiera hacer una maestría y si tiene tiempo y paciencia un doctorado. Bueno, ves que cada vez que tú vas subiendo, el nivel académico también va incrementando. Entonces, cada vez eres más sabio, cada vez sabes más, cada vez tienes más experiencia. Algo homólogo ocurre con nuestros linfocitos. Una vez que ellos superan su escuelita, ya sea de T o B, ellos van entonces a sus universidades. Las universidades son los órganos linfoides secundarios, donde encontramos los ganglios, el MALT, el vaso, entre otros, ¿ok? ¿Qué ocurre en esos órganos linfoides secundarios? ¿Qué es lo que tenemos aquí? En esas universidades es que se acumula el conocimiento. Por ejemplo, en una universidad es donde usted va a aprender, es donde tú tienes el material bibliográfico, es donde está el profesor que le enseña, que lo pone a prueba, que es donde usted desarrolla sus tareas. Entonces, imagínate que sus ganglios linfáticos ocurra algo similar. Cada vez que tú te expones a un antígeno, este antígeno viaja a tu ganglio y en ese ganglio los linfocitos comienzan a estudiar, leer, analizar, para poder generar una posible respuesta contra ese antígeno y poder seguir especializándose aún más. ¿Ok? O sea, no es que en el timo terminó el asunto, no. El linfocito tiene que seguir estudiando, seguir analizando. Y eso tú lo sigues haciendo hasta que te mueres. ¿Ok? Porque así como hay muchos tipos de linfocitos, hay cualquier cantidad de millones de antígenos. ¿Algunos los conoces? ¿Conoces 1 millón? Sí, pero hay otro millón que no conoces. Entonces, todos los días tus linfocitos están estudiando, 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 para poder generar una respuesta frente a ese antígeno que tú no conoces. Esto pasa cada rato y nosotros ni nos damos cuenta. Claro, para que eso ocurra, el linfocito tiene que enfrentarse al antígeno. Como por ejemplo, quizás las cosas que yo estoy hablando, tú no las conocías antes o las conocías por encimita. Entonces, ahora quizás las estás aprendiendo a conocer con un poquito más de detenimiento. ¿Cómo tú logras eso? Exponiéndote. ¿Ok? Exponiéndote. Si no te expones, siempre vas a ser ignorante. Eso es cierto. Por eso es que aplico el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entre más tú te expongas, entre más experiencia tienes, mejor tú vas a poder responder frente a el estímulo del ambiente. Más sale el diablo por viejo. Bien, toda esta tontería que estoy hablando, ¿por qué viene? Obviamente, cuando nosotros nacemos, que somos bebés pequeñitos, nosotros no estamos expuestos a antígenos, pues porque acabamos de nacer. Entonces, del mismo modo, estamos llenos de linfocitos que no saben, linfocitos que son ignorantes, que el término correcto es linfocitos ingenuos o naive, ¿ok? Son linfocitos bebés que no han sido expuestos a un antígeno, por lo tanto, no pueden todavía desarrollar una respuesta inmune, ¿ok? Con el tiempo, mientras más te expongas al ambiente, el linfocito se va a exponer entonces a este antígeno y el tipo va a cambiar, ¿ok? Igual que tú, el que eres ahorita no es el mismo que estaba cuando estabas en primer grado, ¿ok? No eres el mismo, ¿ok? Ahí te ponen ahorita a sumar 2 más 2, 5 más 3, 4 más 8 y tú rapidito. O sea, ya tú tienes este conocimiento, pero es porque tú te entrenaste, ¿ok? Tú te activaste. Entonces, una vez que el linfocito ingenuo es expuesto a un antígeno, el tipo cambia, ¿ok? El tipo se activa, el tipo evoluciona, ¿ok? Así como cuando tú te gradúes, tú vas a tener otro tipo de conocimiento, otro tipo de entrenamiento, otro tipo de perspectiva. Y cuando tú tengas ese conocimiento, tú vas a poder dar una respuesta al paciente.
limitada, pero algo vas a poder hacer. No es el mismo del día uno, no es de la universidad, no es el mismo el que se gradúa. Definitivamente no. ¿Okay? En la universidad tú adquieres todos estos conocimientos que con el tiempo irás puliendo, mejorando, etcétera, ¿no? El punto es que cuando el linfocito ingenuo se expone al antígeno, entonces se activa. El tipo cambia y cambia lo suficiente para poder adquirir la capacidad para eliminar el microbio. Entonces, en ese punto, él se convierte en un linfocito efector. Algunos de estos linfocitos efectores se volverán expertos en captar esas respuestas conocidas. Esos son los que se llaman los linfocitos de memoria, ¿okay? Son como linfocitos viejos, así como los linfocitos maestros, ¿no? Esos son los que cuando el antígeno vuelve a entrar al cuerpo, los tipos ya los conocen, ¿ok? Ese es como cuando tú ya tienes experiencia en el trabajo, que tú, mira, ve, ya yo he visto eso antes. Pim, pam, pim, 3 patadas. Probablemente cuando fue la primera vez, tú no sabías cómo hacerlo, te asustaste, pediste ayuda, te fuiste a estudiar, quizás te equivocaste, pero la segunda vez que te enfrentas a eso, tú, ya yo sé cómo es eso. Rapidito. Y la tercera vez, más rápido todavía. Y ahí te vas, ¿no? Eso te lo provee la memoria, la experiencia, ¿ok? Entonces también tienes linfocitos de memoria que ya saben cómo reaccionar frente a esos antígenos, frente a esos patógenos. Y repito, tú ni te das por enterado. Bien. Vamos a hablar de los linfocitos T. ¿Okay? Los linfocitos T se desarrollan en este órgano que tú ves acá. Se llama el timo. ¿Cómo yo sé que es el timo? Porque tiene esta estructura que es única del timo. Se llama el corpúsculo de Hazard, que literalmente es queratina, así como concéntrica. Eso es exclusivo del timo, los corpúsculos de Hazard. El timo es la academia de los linfocitos T. Los linfocitos T tienen muchas funciones, ¿ok? Una función importante es la de ayudar, entre comillas, como dice la diapositiva, al linfocito B a que él produzca un anticuerpo. Yo siempre uso el ejemplo mío. O sea, yo te puedo a ti hablar todo lo que tú quieras del sistema inmune, pero el que tiene que aprender y sentarse a estudiar eres tú. ¿Me explico? Yo no puedo agarrar tu cerebro y meterte el conocimiento a la fuerza. No, yo te lo facilito para que tú lo estudies, lo captes, lo analices y que teóricamente lo puedas aplicar en la práctica el día de mañana. Entonces, yo soy el linfocito ayudante. Yo te ayudo a ti a generar un conocimiento para que tú lo apliques en la práctica. Del mismo modo, ese te ayudante ayuda al linfocito B a que él cumpla su función. ¿Cuál es su función? Producir anticuerpos. O sea, el linfocito T da indicaciones, como cuando yo le doy indicación a ustedes tienen que hacer esta charla de esto, esto y esto con estos parámetros. Y dependiendo de qué también lo hagan, eso se refleja en su calificación. O sea, ustedes no van a hacer lo que le da la gana. ¿Okay? El tema no es libre, el tema lo dijo yo y yo se los asesoro y yo le digo qué está bien y qué está mal y qué pueden mejorar. De ese mismo modo, el linfocito T regula la actividad del linfocito B y de otras células del sistema inmune. El linfocito T es como el general, el tipo es el oficial de más alto rango. El tipo es el que vigila todos los otros linfocitos, todos los otros restos de células inmunes. ¿Okay? Es un linfocito de alto rango, es un linfocito, es como si fuera el general de la orquesta. En tema de cuantificación, es el más abundante en sangre periférica, 60 a 70%. Hay un concepto aquí que quizá es un poco enredado, pero yo he tratado de facilitárselos a lo largo que he dado este curso en otros tiempos, ¿no? Mira, el linfocito T no reconoce antígenos libres en la sangre. No. Por ejemplo, tú no ves a un comisionado de la policía metiéndose a vigilar cada establecimiento comercial para ver si algo está bien o está mal. No, claro que no. El comisionado está sentado en su oficina porque él tiene otras funciones. Él dirige. O sea, un comisionado, tú no lo vas a poner a neutralizar a un maleante promedio. O sea, tú no vas a poner un comisionado a neutralizar a un piedrero que está robando unos hierros. Por Dios. Eso es trabajo del guachimán. Eso como, por ejemplo, arrogantemente le voy a decir yo,
Tú no me vas a poner a mí a enseñar clase de matemática 2 más 2. ¿Qué pasa? Yo soy médico especialista, no tipo esa tontería. La gente de ese nivel, que se meta a ese nivel, arrogantemente, ¿no? Entonces, en ese sentido, el linfocito T no tiene la función de reconocer antígenos libres, ¿ok? Al linfocito T hay que presentarle los antígenos y él lo reconoce esos antígenos gracias a esto que está acá abajo, al complejo mayor de histocompatibilidad. Por ejemplo, en su charla yo le pongo un tema específico. O sea, yo te pongo a ti a hablar de la lesión celular. No me venga a mí a estar hablando de por qué el cielo es azul, de por qué la hierba es verde. No, 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 no. Habla de lo que te pedí. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, cuando el linfocito T le van a presentar algo, tiene que ser algo bien digerido, bien masticado, bien especializado. Y eso, para más, para menos, se logra gracias a este complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ok? Es como, por ejemplo, yo te pido a ti que tú me hagas una diapositiva. O sea, tú no me vas a pasar un PDF ahí todo sin formato. No, no, no. Tú hazme la cosa bien. ¿Ok? Hazme el trabajo bien hecho. No me vas a presentarme una runchería y no, 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 porque eso es un nivel universitario. Entonces, el linfocito T no reconoce antígenos por ahí. Él necesita que tú se lo presentes bien presentado. Si no se lo presentas bien presentado, el tipo no te lo va a aceptar. ¿Ok? Y esta presentación se logra gracias a este complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, como le dije, el linfocito T no va por ahí reconociendo antígenos. ¿Ok? Él lo reconoce cuando se lo presenta otra célula. Y como dice la palabra, ¿quién se lo presenta? La célula presentadora de antígenos, que por excelencia es la célula dendrítica que yo les presentaré en las próximas diapositivas. Una vez que la célula presentadora de antígeno le ha presentado un antígeno al linfocito T a través del complejo mayor de histocompatibilidad, el linfocito T tiene la función de depurar esa información y decidir si hay que actuar. ¿Ok? Decide si hay que actuar. Si el tipo dice sí, esto es un ataque, hay que actuar, entonces de esa respuesta se van a generar varias acciones, como por ejemplo, agarrar y destruir una célula infectada por virus, como por ejemplo, activar fagocitos, o como por ejemplo, agarrar y activar linfocitos B para que produzcan anticuerpos. ¿Ok? Todo esto es una cadena. ¿Ok? Si algo falla en esa cadena, eso que está aquí no se va a llevar a cabo. ¿Ok? Entonces, tiene que la célula presentar antígeno, agarrar esa bacteria, por decirle algo, analizarla, sacarle la información y convertirla en un antígeno presentable. Eso lo logra gracias a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, que entonces sí es posible reconocerla gracias a los receptores de células T. Se lo pongo así, creo yo que del modo más digerible posible, para que usted vea lo complejo y especializado que es esto. O sea, imagínense ustedes si un comisionado de la policía, o sea, un tipo de alto rango, estuviera por ahí vigilando piedreros. O sea, la policía fuera un relajo, fuera un desorden. O sea, cuando realmente se necesitara la policía, no pudiera actuar porque la policía está neutralizando piedreros. O sea, suena absurdo, ¿no? Suena completamente absurdo. Entonces, tu sistema inmune tiene que estar así especializado porque si no, estuvieran neutralizando cosas que no vienen al caso. De ahí se deriva la necesidad de que esto sea lo más especializado posible. Bien. Ya está frío, guácala. Bien. Eso con respecto a los linfocitos T en general. Ahora sí vamos a comenzar a hablar un poquito de los tipos específicos de linfocito T. Todos son importantes, ¿ok? Recuerden que esto es un ejército. En el ejército, todos los elementos del ejército, todos sin excepción, todos son importantes.
Déjame revisar el teléfono rapidito que creo que alguien me está escribiendo. No, falsa alarma, perfecto. Bien. En lo que yo he leído, analizado y en mi práctica, si tuviera que elegir cuál es más importante, para mí el más importante es el linfocito T CD4, ¿ok? Que es el linfocito T ayudante, en el que tú encontrarás en la literatura como el helper, linfocito T helper o ayudante. ¿Qué hace el helper? El helper no se mete a pelear, ¿ok? El helper se sienta desde arriba, analiza la situación y le indica a las otras células lo que tienen que hacer. O sea, él comienza a secretar, citoquinas que llama a otras células, activa a otras células que le indica cómo actuar. Por ejemplo, secreta citoquinas que activan linfocitos B para que se diferencien y produzcan anticuerpos, y también activa macrófagos para que se conviertan en macrófagos fagocíticos. O sea, él es el director de la orquesta. Sin director no hay orquesta. Por eso es que en el HIV es una enfermedad que es dramática, que es grave, porque el HIV destruye principalmente a los linfocitos T ayudantes. ¿Okay? El otro familia o el otro grupo es el CD8 positivo. Los CD8 son los citotóxicos. Los citotóxicos son los que destruyen células que están infectadas por virus o células neoplásicas. Y están los otros que también son importantes, que son los reguladores o también se llama supresores. Esos son los encargados de que los linfocitos T no se le vaya la mano y actúen demasiado, ¿ok? Son, por así decirlo, linfocitos antiinflamatorios, o sea, suprimen la respuesta inmune, ¿ok? Tienes aquí los helpers que activan citoquinas, que activan otros leucocitos. Tienen los citotóxicos que sí destruyen células potencialmente peligrosas, y tienen los reguladores o supresores que son, por así decirlo, antiinflamatorios. Bien. Recuerden que los linfocitos T no reconocen antígenos así por así, ¿okay? Tienen que estar codificados por medio del complejo mayor de histocompatibilidad. Cuando eso ocurre es que entonces el linfocito T puede reconocer este antígeno y puede entonces generar una potencial respuesta. ¿Qué ocurre? Todos nosotros tenemos un set especializado de complejo mayor de histocompatibilidad. Mi complejo es diferente al tuyo, todos son diferentes, ¿ok? Por eso es que hay rechazo cuando, por ejemplo, se hacen trasplantes, porque tu cuerpo va a reconocer cosas de mi cuerpo como extrañas, ¿ok? Por eso, si te hacen un trasplante, tu cuerpo lo va a reconocer como extraño, debido a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. O sea, son moléculas que son exclusivas, por así decirlo. Todas esas moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad se agrupan colectivamente en este complejo HLA, ¿ok? Se llama el complejo Human Leukocyte Antigen, ¿ok? Ese complejo de HLA, esos genes, hasta cierto punto se heredan por los padres. Eso te explica a ti, por ejemplo, por qué si tu papá es alérgico a la penicilina, existe la posibilidad de que tú también seas alérgica a la penicilina, por así decirte algo, ¿no? Esto hasta cierto punto se hereda. Bien. Esa herencia puede ser protectora porque te provee cierta inmunidad, o también puede ser perjudicial porque también te pueden heredar alergias, por ejemplo. Entonces, de este modo, por ejemplo, nuestro sistema inmune con la evolución se va heredando, ¿ok? Se van heredando respuestas que ya son conocidas, de manera que las generaciones venideras ya tienen en su sistema inmune esa información, ¿ok? Eso nos sirve para ir a adaptarnos cada vez más a ciertos patógenos. O sea, eso con el tiempo va generando respuestas inmunes más efectivas. Pero el problema es que también se pueden generar errores, y esos errores se generan respuestas inmunes excesivas, tan excesivas que son dañinas para nosotros. El ejemplo clásico son las alergias. El que es alérgico, imagínense algo,
usted es alérgico a los mariscos. ¿Los mariscos son malos? No. De hecho, eso es lo que es una alergia. Una alergia es una respuesta desproporcionada, inmune, frente a algo que no es dañino. Tú te preguntas, pero ¿por qué soy alérgico a eso? O sea, eso no tiene fundamento, ¿ok? Entonces, es ese escenario donde el sistema inmune ya no es bueno, ¿ok? El sistema inmune se convierte en la razón de lesión celular. El mismo ejemplo aplica con las enfermedades autoinmunes que estudiaremos nosotros en la próxima clase. Vamos a tomar unos minutos aquí y seguimos, ¿ok? Descansa.
Listo, ahora sí continuamos entonces. Entonces, hablamos un poquito de los linfocitos T. Ahora vamos a los linfocitos B. ¿Ok? Profe, Dime. disculpe la interrupción, pero la Dime. compañera Diana tiene cita a las 10 de vacunación, entonces, para que la deje entrar, porque ya tuvo que conectarse desde el teléfono. Ya, déjame ver, para ver. O sea, que la deje entrar, pero no me sale acá. Ya me aceptó. Gracias, profe. Ah, ya. Dale, pues. Ay, Dios mío. Linfocitos B son los encargados de diferenciarse. Ay, ya la vida. Déjate de ahí. ¿Qué tiene que estar acá arriba trepado? No puede estar en el piso. Los linfocitos B son los encargados de diferenciarse para eventualmente producir los anticuerpos. Los anticuerpos son como balas específicas contra un antígeno específico. O sea, por así decirlo, un anticuerpo solamente le pega a ese antígeno. O sea, son armas de alta afinidad. O sea, son exclusivos, pero son muy eficientes al nivel de eliminar ese antígeno en cuestión. Son menos abundantes que los linfocitos T en sangre, 10-20%, y tú los encontrarás sobre todo en médula ósea y en los órganos linfoides secundarios, ¿ok? Sobre todo en la parte esta de los ganglios linfáticos. Al momento de reconocer antígenos, el linfocito... Un segundito. Chuleta, loco. Una cosa fuera de serie. Póstate bien. Tú también estás ahí con esa etapa acá. Fuera de ahí. Carajo. Al momento de reconocer un antígeno, el linfocito B es un poco más versátil que el linfocito T, porque él en su membrana tiene esto que tú ves acá, que son las inmunoglobulinas. Eso les ayuda a reconocer hasta cierto punto antígenos junto con sus receptores células B. O sea, un poquito más, su mecanismo es un poquito menos trancado, por así decirlo. Entonces, de esta forma, el linfocito B sí tiene cierta capacidad de reconocer antígenos, por ejemplo, proteínas, polisacáridos, etcétera, y en ciertos escenarios, él no requiere del complejo mayor de histocompatibilidad. Como les dije, ¿no? Cada anticuerpo es específico para cada antígeno en cuestión. Cuando el linfocito B se le presenta un antígeno, él lo comienza a estudiar, a analizar con la intención de convertirse en una célula plasmática que tiene el código de ese antígeno, de manera que cuando tú te vuelves a enfrentar a él, la célula plasmática secreta su anticuerpo y eso automáticamente destruye ese antígeno y tú ni te das cuenta. Entonces, eso vamos a ver un poquito más adelante cómo ocurre. El otro grupo de linfocitos son los NK. NK es de Natural Killers, o sea, son asesinos naturales y pertenecen más que todo a la inmunidad innata. ¿Por qué? Porque no tienen mecanismos de receptores tan complejos como sus hermanos, los linfocitos otros T, y tampoco tienen que activarse para ser funcionales. Entonces, estos natural killers, como dice, son asesinos, por lo tanto necesitan receptores inhibidores y receptores activadores. Por lo general, ellos están inhibidos, pero cuando detectan que hay una célula que está sufriendo lesión celular o está estresada o infectada, entonces ellos se activan y la destruyen. Entonces, ¿cuándo se activan ellos? Cuando detectan infecciones virales o estrés que se traduce en células lesionadas. Entonces, el NK se activa y por medio de este mecanismo de granzimas, que creo que viene más adelante, sí, él destruye esa célula en cuestión. Está aquí, ¿no? Estas granzimas, estas perforinas, clácata, destruye a la célula en cuestión. Es un mecanismo parecido al T citotóxico, solo que el T citotóxico sí requiere de la presentación del antígeno porque su mecanismo destructor es más especializado. La natural killer es menos especializada. ¿Okay? Entonces,
La otra célula que nosotros encontramos en el sistema inmune es la dendrítica, que es la célula presentadora de antígeno por excelencia. ¿Ok? Recuerden, sin una presentación de antígeno, el linfocito T no pudiera reconocer ese antígeno en cuestión. Entonces, la dendrítica es esencial para que inicie esta respuesta inmune. Entonces, si la dendrítica detecta antígenos, tiene que estar en sitios claves por donde entran los antígenos. Por ejemplo, en la piel. En la piel hay células dendríticas especializadas que se llaman las células de Langerhans, ¿ok? Del mismo modo, también hay células dendríticas en todos los sitios de tu cuerpo que están potencialmente expuestos a antígenos. Todos tus tractos viscerales, todo tu sistema respiratorio, gastrointestinal, en todos esos sitios que hay potencial entrada de antígenos, en todos esos sitios hay células dendríticas. Las células dendríticas, como son aquí que tienen muchas patitas, son las dendritas, todas estas estructuras están llenas de muchos receptores que agarran esos antígenos, los analizan, los estudian y entonces ganan la capacidad, perdón, de poder presentárselo a un linfocito T para que se pueda iniciar entonces esta respuesta inmune que es bien especializada. Entonces, una vez que la dendrítica capta un antígeno, ella se lleva ese antígeno a un órgano linfoide, como por ejemplo un ganglio linfático, y entonces en ese ganglio linfático le presenta ese antígeno al linfocito T. Entonces el linfocito T decide si ese antígeno es o no peligroso y dependiendo de su respuesta, se va a iniciar entonces potencialmente una respuesta inmune. Si el antígeno en cuestión es peligroso, entonces se va a activar el linfocito T y se va a comenzar entonces la respuesta antígeno con la intención de producir un anticuerpo. La dendrítica es por excelencia la célula presentadora de antígeno, pero no es la única. Los macrófagos también pueden presentar antígenos, ¿ok? Y entonces también pueden activar linfocitos T y el linfocito T también a su vez activa macrófagos. Entonces se gana como un sistema de retroalimentación donde ambos se van activando y realmente eso se amplía, ¿okay? Eso amplía la respuesta inflamatoria, que si no me equivoco es un concepto que nosotros estudiamos en la clase de la inflamación. Entonces, por ejemplo, tienes una piel que está afectada porque se captó un antígeno, ese antígeno se lleva acá, a el ganglio linfático. Entonces ahí las células comienzan a proliferar, hay hiperplasia del ganglio, por eso es que el ganglio aumenta de tamaño frente a ciertos eventos infecciosos. ¿Por qué? Porque en ese ganglio se está tratando de analizar ese antígeno para poder generar una respuesta protectora, para poder generar un anticuerpo que destruya ese antígeno en cuestión. Bien, no tenemos un sistema linfoide con muchos órganos, ¿ok? Recuerda que en estos órganos linfoides, nuestros linfocitos se entrenan y adquieren la capacidad de responder frente a un antígeno y de poder generar una respuesta para destruirlo, para eliminarlo. Los primarios, estos órganos son el timo, que en esta autopsia lo ves aquí, ¿no? El timo en los bebés es más grande, en los adultos va involucionando. Esto que está aquí es un bloque de una autopsia de un bebé, una foto real, por cierto, fea, toda llena de sangre. Una foto de una pieza quirúrgica, tiene que limpiarla para que no sea así tan feo, tan poco presentable, por Dios, qué horror. Mal hecho mi parte. Esto que está aquí es el timo, es un órgano grandotote. Esto que está aquí son los pulmones, este es el derecho, este es el izquierdo. Este aquí está el corazón, aquí está con su pedazo de pericardio. Esto que está acá es el hígado, ¿ok? Y acá abajo el verdecito son los intestinos. Esta foto se la pongo para que usted vea el tamaño del timo en los recién nacidos, es muy grande. En los adultos, en la pubertad, el timo se hace chiquitito, ¿ok? Porque ya no es necesario, ya los linfocitos T ya aprendieron lo que tenían que aprender. Si persistiera el timo, de repente la respuesta inmune pudiera teóricamente volverse excesiva, ¿no? Teóricamente. Entonces, el llama para la alarma esa que eso me tiene desconcentrado. Fastidio.
Entonces, el timo y la médula ósea son los sitios iniciales donde se entrenan los linfocitos. Una vez que pasan su entrenamiento inicial, entonces se trasladan a los órganos linfoides secundarios, como los ganglios, el vaso y el mal. En esos órganos, ya realmente cuando tú eres ya eres un recién nacido, tú te expones a antígenos. Esos órganos concentran los antígenos, concentran linfocitos y concentran dendríticas para poder generar un anticuerpo para todos esos millones de antígenos a los que tú te expones. Son como sitios donde se generan antídotos, por así decirlo, para todos esos anticuerpos. Entonces, en esos órganos linfáticos secundarios encontramos a los ganglios linfáticos. A esos ganglios linfáticos le llega linfa. Esa linfa puede traer antígenos desde la piel, por ejemplo, junto a su dendrítica, y ahí se genera la respuesta para poder fabricar un anticuerpo. El vaso es como un ganglio linfático, pero es un ganglio de la sangre, ¿ok? Al vaso llegan antígenos desde la sangre. El mal, que es el tejido linfoide asociado a mucosa, ahí llegan antígenos de todo lo que usted digiere, o ingiere, mejor dicho, y también que respira, y también de la parte del tracto urogenital. En este punto están las amígdalas, por ejemplo. Las amígdalas son órganos linfoides, son masas de tejido linfoides. Repito, no son glándulas. ¿Okay? Una cosa que yo creo que habíamos visto anteriormente. Entonces, entre todas estas estaciones linfoides, siempre hay linfocitos circulando y recirculando. Entonces, cuando nosotros crecemos y nos exponemos a antígenos, esos antígenos son captados por las células dendríticas y son llevados a estos órganos linfoides. Entonces, en estos órganos linfoides, el antígeno se le presenta a los linfocitos y estos linfocitos ingenuos se activan y entonces tratan de generar una respuesta para destruir ese antígeno. Una vez que esa respuesta es generada, entonces el linfocito efector, ya entrenado, puede ir a los sitios de infección para poder batallar contra ese potencial agresor. Esto que está aquí es un intestino delgado, clásico epitelio cilíndrico simple con caliciformes y microbiosidades, de las estructuras que son las biosidades, que son como los deditos. Esta foto se la puse para que tú veas estas masas de tejido linfoide que está acá. ¿Okay? Estas masas de tejido linfoide son lo que nosotros le llamamos las placas de Peyer. En esas placas de Peyer, todo lo que tú comes, recuerda que eso que tú comes no es estéril, algún grado de bacterias, parásitos, virus, etcétera, carga. Entonces, todo eso se expone a tu mucosa intestinal. Entonces, la mucosa intestinal está patrullando, vigilando por potenciales agresores de lo que tú ingieres. Si tu cuerpo capta que ingeriste un agresor, entonces tu cuerpo va a tratar de generar una respuesta contra ese agresor y se forman entonces estos folículos linfoides que están tratando de analizar ese antígeno y generar un anticuerpo que lo destruya. Eso ocurre principalmente a nivel del MALT, del tejido asociado al linfoide a mucosas, que es bastante prominente en las placas de Peyer del ilion sobre todo. Bien. Ya hemos hablado algo de las citoquinas, obviamente son fundamentales en el sistema inmune. Las citoquinas son como el sistema de comunicación de los leucocitos. Gracias a las citoquinas, los leucocitos están coordinados, ¿ok? Son las que atraen a los leucocitos al sitio de acción, inducen la inflamación, amplifican la inflamación y hacen que todos los elementos de la inflamación trabajen de una forma orquestada y al unísono. ¿Okay? Entonces, en la inmunidad adaptativa, estas citoquinas la produce el linfocito TCD4. Gracias a esta producción de citoquinas, estos CD4 llaman al sitio de batalla a otros leucocitos. Por ejemplo, este TCD4 puede llamar neutrófilos, puede llamar macrófagos, puede llamar otros linfocitos para que entonces puedas amplificarse esa respuesta inmune y se puede eliminar el potencial agresor. Las citoquinas que son las proinflamatorias. Una vez que se ha eliminado el agente ofensor, también se secretan entonces citoquinas antiinflamatorias, que el principal productor de estas es el macrófago, M2, pero también participan los ayudantes, ¿no? Estas citoquinas antiinflamatorias son este factor de crecimiento transformante beta y la interleucina 10.
Estas citoquinas también pueden estimular a los elementos de la hematopoiesis, por ejemplo, para que se sinteticen más leucocitos frente a un ataque, ¿no? Frente a la inflamación. Entonces, estas citoquinas que son para proliferación se llaman los factores estimuladores de colonia. Conocer estos factores ha ayudado a que se sinteticen de forma artificial y entonces un paciente con, por ejemplo, una leucopenia, se le pueden restituir sus leucocitos gracias a los factores estimuladores de colonia, por ejemplo. Y también conocer las citoquinas ayuda a generar terapias de inmunomodulación. Bien. Entonces, la inmunidad adaptativa se da en varios pasos que son un poquito complicados, ¿ok? Pero yo trato de desglosárselo para que quede lo más claro posible. Primero, tiene que reconocerse el antígeno, ¿ok? Ese reconocimiento del antígeno se produce gracias a que el antígeno fue presentado por una célula dendrítica en este caso. Una vez que se reconoce, el linfocito cambia, prolifera, madura y se puede convertir en una célula efectora y con el tiempo en una célula de memoria. Estas células van a pelear, van a batallar contra el antígeno hasta que lo destruyan. ¿Okay? ¿Cuánto demora eso? Bueno, va a depender de qué antígeno estamos hablando. Una vez que ha sido destruido, entonces, finalmente se acaba la respuesta inflamatoria y ya viene entonces la reparación del tejido que ustedes ya conocen bien. Durante esa batalla hay linfocitos que adquieren experiencia, ¿okay? Son los de memoria, que existen en los tejidos y están ahí vigilando, cosa que si el ataque se repite, ya la respuesta es dirigida contra ese patógeno en cuestión. De forma que cuando tú te enfrentas a ese virus de nuevo, eso es un paseo, porque ya tu cuerpo sabe cómo reaccionar frente a ese bicho conocido. Bien. Entonces, para entender esto, hay que hacerlo con un ejemplo fácil, ¿no? Vamos a suponer que yo me corté, ¡fum! Y entonces, a través de esa cortada, entraron bacterias, porque ponte que me corté con un cuchillo sucio, ¿ok? Me corté con un cuchillo oxidado, ponte, por ejemplo, iba caminando sin querer queriendo, me fui al interior y me quité los zapatos y ¡pácata! No vi que había un hierro oxidado en el piso y me corté. Entonces, a través de esa herida, a través de esa solución de continuidad, comenzaron a entrar bacterias, ¿ok? En la planta del pie. ¿Qué ocurre? Los linfocitos no pueden estar activados todo el tiempo patrullando. Es como decirle, por ejemplo, tú no puedes tener un comisionado en cada esquina de la ciudad. Primero, porque no tienes la cantidad y segundo, porque esa no es la función. ¿Ok? Tú son células residentes en todos esos posibles sitios de entrada a bichos. ¿Ok? Estas son las células dendríticas. Las células dendríticas captan que en la planta mía del pie se están metiendo bacterias. Entonces ya comienzan a analizar estas bacterias y esas bacterias se las llevan a mis ganglios linfáticos. ¿Ok? Entonces, en esos ganglios linfáticos, la dendrítica le dice al T, mira, hey, esto que está aquí no me gusta, esto está raro, ¿qué tú crees? ¿Okay? Entonces se lo presenta, pero se lo presenta ya analizado, digerido y desplegado junto al complejo mayor de histocompatibilidad. Recuerda que sin eso el T no puede reconocerlo. Entonces el T comienza a estudiar, ¿no? Es como comienza a leer un reporte y el man dice, chuleta, sí, me preocupa, sí, tampoco, ¿ok? Y entonces el tipo dice, hay que hacer algo, ¿no? Hay que activarnos. Obviamente, paralelo a eso, se activa tu inflamación aguda con tus fagocitos, etcétera, que si todo sale bien, pues ahí se acaba todo, pero por lo general no se acaba hasta ahí. Por lo general, la bacteria en cuestión o el microorganismo en cuestión siempre está más allá y entonces va a ser requerida una respuesta más potente. Entonces, la dendrítica se llevó entonces ese antígeno acá arriba al ganglio linfático y entonces se lo está enseñando a los linfocitos T para que se tome una decisión. Entonces, en ese ganglio puede haber linfocitos que nunca han visto ese antígeno, ¿ok? Nunca lo han visto. Entonces, una vez que son expuestos a ese antígeno, se activan, ¿ok? Entonces, esos linfocitos T naive o ingenuos comienzan a
cambiar, comienzan a madurar, a diferenciarse y se convierten en linfocitos T efectores, ¿ok? Linfocitos T que conocen ese potencial enemigo y entonces van al sitio y orquestan un ataque potencial contra ese enemigo, ¿ok? Entonces, esos linfocitos saben reconocer ese antígeno. Hay distintos tipos de linfocitos TCD4, ¿ok? Dependiendo de qué tipo sean, la respuesta va a variar, ¿ok? En este caso, en función como efectores. Bien, están los TH1, que son quizás los más conocidos, que son los que activan macrófagos, gracias al interferón gamma. Les pongo el macrófago aquí en verde, porque ese es un macrófago fagocítico, ¿ok? Es un macrófago fagocítico. Entonces, ese es el clásico linfocito de ataque, ¿okay? Es un linfocito que va a llamar macrófagos al sitio de batalla, perdón, para que ellos puedan fagocitar entonces esos potenciales bichos. También tenemos el linfocito T, el TH2, que es el PER2, que este tiene otras funciones. Por ejemplo, él puede activar esta interleucina 4 para que favorezca que los linfocitos B se diferencien a células plasmáticas, o también puede activar al macrófago por la vía alternativa para que se acabe la reacción inflamatoria. ¿Por qué ocurre una cosa y por qué ocurre la otra? Bueno, eso depende de la decisión que tome el linfocito TCD4 al momento de analizar el antígeno. Quizás algunos se neutralicen con una respuesta TH1 o quizás se requiera la respuesta TH2. Y la otra es la TH17, que son los que reclutan neutrófilos y macrófagos o monocitos, ¿no? Que se postula que estos son parte de la inflamación aguda. Como me decía, ¿no? Por lo general es raro que el linfocito T se asocie a la inflamación aguda, pero se ha demostrado que estos TH17 sí se asocian de alguna manera a la inflamación aguda. El otro linfocito T que puede responder frente a este ataque es el CD8, ¿ok? El CD8 se activa cuando el ataque es comandado por microbios que infectan a las células. Estos microbios son, por lo general, o por excelencia, los virus. Entonces, cuando ese tipo de ataque es el que está ocurriendo, los CD8 como que se ponen así en filita. O sea, los tipos están dispuestos a atacar. Y literalmente ellos sacan una especie como si fuera una lanza, ¿okay? Casi como en 300. Sacan una lanza y esa lanza se la meten a la célula infectada. O sea, le meten una puñalada certera que mata esa célula infectada por virus. Entonces, esa lanza se llama el sistema de perforina granzima. O sea, literalmente, ¡puf! Le metes una lanza, eso activa proteasas que al final hacen que esa célula sufra apoptosis. Recuerda que al final del día, ve aquí, estas son hermanitas. Este CD8 y esta célula infectada son hermanitas, pero el CD8 dice, ¿sabes qué? Estás infectada. Y jácata, le mete la lanza y destruye esa célula que está infectada. Entonces, les pongo estos varios ejemplos porque dependiendo de qué tipo de ataque sea el que está sufriendo tu cuerpo, la respuesta va a ser distinta. Vamos a suponer que la respuesta estuvo orientada al linfocito B. ¿Okay? Quiere decir que necesitamos otro tipo de armas para poder defendernos. Necesitamos que el linfocito B estudie, analice ese antígeno y genere un anticuerpo. La única forma que logre eso es convirtiéndose en una célula plasmática. ¿Okay? Entonces, como les dije, ¿no? El linfocito B, gracias a la IgM de superficie, puede leer ciertos antígenos, pero hay otros que no, hay otros que son más complicados de descifrar. Entonces, él requiere la cooperación del linfocito TCD4. Por eso es que se llaman ayudantes, porque cooperan en que el linfocito B reconozca el antígeno. Entonces, el T le enseña ese antígeno al linfocito B y entonces el B comienza a estudiar el antígeno, ¿ok? Comienza a ver cómo lo puede analizar para poder generar un potencial anticuerpo. Es lo que tienes tú acá. Tienes al T helper que está en verdecito y tienes al linfocito B que está aquí como en color peach. Ves cómo el helper le está presentando ese antígeno al linfocito B para que él genere una respuesta que en la que nos vamos a enfocar es la respuesta hacia célula plasmática capaz de producir anticuerpos. Bien. Una vez que estos B son estimulados, se pueden diferenciar entonces en célula plasmática. Recuerda que la célula plasmática es la especializada
en secretar anticuerpos que son específicos para el antígeno original. ¿Okay? Esta que está con una célula plasmática, ves que es mucho más grande que un eritrocito, tiene un núcleo excéntrico y tiene esta área clara que está aquí, ¿no? Se llama el área de Golgi. Y ves que tiene mucho más citoplasma que un linfocito estándar. Morfológicamente es muy distinto. El anticuerpo, aparte de destruir antígenos, tiene otras funciones, como opsonización, o sea que mejora la fagocitosis, y también patrulla las mucosas para detectar posibles agresores. Y también se transfieren a la placenta de manera que le correspondan cierta inmunidad a el bebé. Los linfocitos T ayudan a que se puedan producir antígenos de alta afinidad y que la respuesta de la inmunidad tumoral sea cada vez más eficiente. ¿Cómo tú sabes cuando un linfocito B está tratando de analizar un anticuerpo? Porque se forman los centros germinales, ¿ok? Creo que eso viene más adelante. No, acá. Estoy terminando, qué bien. Vamos para atrás. Vamos con un centro germinal. Mira, esto que está aquí es un centro germinal. En ese centro claro, que tinturalmente es más claro, el linfocito B está recibiendo la instrucción de analizar un antígeno. Cuando el linfocito B recibe la instrucción de analizar un antígeno, el linfocito B cambia. Su expresión genética cambia. El tipo comienza a proliferar, ¿ok? Comienza a reescribir su código genético para poder analizar ese antígeno y poder generar un anticuerpo que lo destruya. Ese cambio se llama de un linfocito B hacia un centroblasto. ¿Okay? El centroblasto va a tratar de generar la maquinaria necesaria para poder generar un anticuerpo. Si el centroblasto lo logra, entonces se va a diferenciar en una célula plasmática con el manual ideal para poder sintetizar un anticuerpo. No todos lo logran, ¿ok? Los que no lo logran son eliminados por apoptosis. Esta es una carta que está aquí, está llena de centroblastos, está lleno de linfocitos, instruyendo a estas células para que puedan sintetizar un anticuerpo de alta afinidad. También esta zona por fuera se llama la zona del manto. En esta zona del manto hay muchos linfocitos T que están tratando de coordinar que esta presentación de antígeno sea lo más eficiente posible para que se pueda sintetizar un antígeno de alta, un anticuerpo, perdón, de alta especificidad para ese respectivo antígeno. Una cosa de alta afinidad la palabra, alta afinidad. Un anticuerpo de alta afinidad. Entonces, cuando eso ocurre, el cuerpo cambia. Por eso es que los ganglios aumentan de tamaño frente a una infección. Porque en el ganglio se está tratando de generar un anticuerpo. Eso se logra gracias a la proliferación de muchos linfocitos B. Algunos lo lograrán, pero la gran mayoría morirá en el intento. Porque eso es algo que es como una selección. Bien. Quedamos entonces aquí, acá, ¿ok? Entonces la inmunidad tumoral, una vez que se ha sintetizado el anticuerpo, la inmunidad tumoral tiene varias funciones. Los anticuerpos de la inmunidad tumoral pueden unirse a los microbios y ¡puf!, destruirlos, pueden opsonizar para mejorar la respuesta de la fagocitosis, pueden activar el complemento, existen como patrullantes en la sangre y en las mucosas, se pueden transferir a la placenta y protegen al bebé, y también pueden participar como la IgE en las alergias o contra los parásitos. No tienen muchas funciones. Se lo da para que después lo lean con calma. ¿Okay? Finalmente esa es la última ya. Listo, muchos tienen dudas, preguntas, comentarios. No. Entonces los dejo para que sean con sus actividades y pendientes. Creo que no. Quedamos claros que el taller próximo va a ser el viernes, o sea que teóricamente vamos a tener clase regular el lunes, ¿ok? Entonces, creo que con respecto a eso está en orden. Entonces, lo dejo para que hagan sus actividades y bueno, chao, que estén bien y nos vemos entonces el lunes. Chao, cuídense. Ok, profe, muchas gracias. Chao.